Sí, sí, sé lo que van a decir. ¿Este video no debería haberse subido antes? A lo que yo respondo, es verdad, pero quería volver a ver la serie para tener un análisis más fresco de la misma. Sin más dilación, comencemos con el video. Cuando hablamos de las cosas indie, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Si lo primero que pensaste fue en videojuegos, no estás muy alejado de la realidad, pues el propio término hace referencia a productos o disciplinas creativas, véase videojuegos o música producidos de forma autóctona al margen de las grandes compañías comerciales. Y esto también pasa con las series animadas, pues en años recientes y con la llegada del internet hemos visto cómo series prometedoras creadas por empresas famosas como Warner o Disney son canceladas de la noche a la mañana. Con eso presente han aparecido distintas series indie que cautivaron a la gente, y hoy hablaré de una de ellas, la cual podríamos decir que es la serie indie más importante del internet. Les presento al asombroso Circo Digital. ¡Bienvenidos al asombroso Circo Digital! Mi nombre es Kane, su director de circo, y vine para mostrarles la más alucinante, deslumbrante y sorprendente parafernalia que jamás hayan visto. Esta serie fue creada por Gus Ward, una animadora y dibujante estadounidense, utilizando un estilo excéntrico y caricaturesco acompañado con elementos de terror surrealista y distorsionado, tomando como inspiración un relato de terror posapocalíptico llamado No tengo boca y debo gritar, junto a un viejo conocido del canal, Grish Production, quienes los conocerás por series como Metal Runners o Murder Drone, sirviendo como productores de la misma. En cuanto a sus orígenes, esta serie se remonta al año 2023 con el lanzamiento de su piloto, el cual alcanzó una popularidad tan grande que se convirtió en el piloto animado con mayor vistas en la historia, teniendo más de 456 millones de vistas hasta la fecha de este video. Tu pequeña carita llorona de bebé rompió permanentemente el internet, tema del cual canónicamente no tengo conocimiento. Con respecto a la historia, la misma gira en torno a un grupo disfuncional de personas que, tras haber tenido una vida muy dura, se encuentran atrapadas en el asombroso circo digital, un alocado mundo virtual dirigido por el divertido pero impredecible maestro de ceremonias e inteligencia artificial de este mundo llamado Kane y su alegre ayudante Bubble, donde no hay límites y las posibilidades son infinitas o casi, viviendo un sinfín de aventuras con momentos cómicos y sobre todo momentos de terror. Desde el primer capítulo se nos introduce a la protagonista, una mujer quien tras ponerse un casco de realidad virtual queda atrapada en el juego, convirtiéndose así en la integrante más reciente en llegar al circo. Rebautizada como Popney y adquiriendo la apariencia de una bufona, ella junto a otros 5 humanos intentan adaptarse en este mundo virtual. Hablando de sus personajes, diría que cada uno tiene lo suyo, y si bien a primera vista parecería que cada uno cumple un rol en específico, a medida que transcurre la serie nos damos cuenta de que esto no es tan cierto como parece, ya que aunque cada uno tiene cosas que los apasionan, al mismo tiempo lidian con sus propios problemas. Ragatha, pese a tener una personalidad amable y bondadosa y al mismo tiempo intenta mantener una actitud optimista ante las adversidades, ella lidia también con el fantasma de una madre abusiva y controladora y el miedo al rechazo. Zubul, por su parte, pese a ser gruñona e irritable, lidia con un trastorno de identidad puesto a que ella no logra sentirse cómoda con lo que es, pero pese a ello también tiene un lado más compasivo, en especial con Gangle. Kingler, aka el mejor personaje de la serie, no es el típico loquito de turno, pues él fue uno de los primeros en llegar al circo, al tal grado que se volvió loco por su estadía en el mismo, pero conservando la cordura suficiente para no abstraerse. Sin embargo, esto cambia cuando está en una zona oscura, pues logra tener un control mayor sobre su cordura y su miedo y paranoia también disminuyen. Incluso su propia voz se vuelve más aguda, como resultado, esto hace que el personaje saque su lado más sabio y compasivo, apoyando a los demás en los momentos que más se lo necesite, mostrándoles empatía e incluso dándoles consejos a los mismos, marcándose las frases más paternales de la serie. Los recuerdos bonitos valen mucho, aprécialos, y también a la gente que te rodea. No sabes cuándo se irán. Y el peor daño que puedes hacerles es no demostrar que los amas o quieres. Hablando de sus otros apartados, la serie mezcla el humor absurdo y caricaturesco de los cartoons junto al drama psicológico, pues al principio uno pensaría que esta serie es meramente infantil, pero la misma no lo es, ya que podemos apreciar chistes adultos, situaciones oscuras o conflictos densos, y esto se nota incluso en las mismas aventuras, las cuales pueden ir desde trabajar en un restaurante de comida rápida o estar explorando una mansión embrujada, y que la misma tenga un trasfondo más oscuro a medida que avanza la aventura.
Por ejemplo, una persecución de camiones concluya en un personaje NPC saliéndose del mapa y descubra que toda su vida fue una mentira, llevándolo a una crisis existencial del mismo, intentando comprender qué es real y qué no lo es. ¿Por qué no estás tú o ninguno de tus amigos aquí? Supongo que porque no somos NPCs. ¿NPCs? ¿De qué estás hablando? También destacó el trabajo que hicieron en la animación, pues desde el segundo capítulo ya se ve una mejora en la misma, así como en su historia. Al mismo tiempo, nos damos cuenta que lo que hizo grande esta serie en sí fueron sus personajes, pues durante la misma los vemos sufrir, llorar, crecer y luchar para tratar de sobrevivir en este extraño lugar. Asimismo como el saber más acerca de ellos, el porqué de sus acciones, mientras también ellos están lidiando con crisis existenciales, cuestionando sus propósitos, relaciones y al mismo tiempo el porqué de sus acciones. Claro, todo esto combinado con el humor y las aventuras de por medio, pero cuando ves la serie por una segunda vez, esto se deja más que claro, pues gran parte de la misma son conversaciones profundas del pasado, presente y futuro. Inclusive, la propia serie no tiene miedo a ser cruel con sus personajes, dejándonos las cosas bien claras, ya que aquí al final vemos una historia de personajes que están atrapados, que podrían morir en cualquier momento y a nadie le importaría, manipulados por una inteligencia artificial que los tiene bajo su control, pudiéndonos entregar momentos y personajes que te llegan al corazón para después quitárnoslos sin remordimiento alguno. ¿Este es el circo? Me puedo acostumbrar. ¡Oh! Parece que uno de estos se les escapó. Espera, ¿qué? ¡Isu dolió! Con respecto a sus capítulos finales se nos revelan varias cosas, y la forma en la que se mostró siento que fue la más acertada. Ya desde el capítulo 7 se vuelve a retomar la trama del escape, con una organización malvada, gente cautiva y demás cosas que muchas personas querían escuchar, para que al final todo esto termine en esto. ¡Felicitaciones! Mis quimerescos bombones con arroz eligieron el final bueno. Sí, fue un baiteo y uno de los buenos, provocando así que los personajes en el siguiente capítulo abandonen la idea del escape. Es entonces que se nos revelan varios datos interesantes, como el hecho de que Kinger fue uno de los programadores que diseñó y creó a Kane, y que el circo digital fue una invención de este último. Con eso en mente, todo el grupo se pone de acuerdo para distraerlo y reprogramarlo debido a que se volvió loco, aunque al final no sale como ellos esperaban. Borrando. No, esperen. Luego de eso viene el punto cúlmine, pues resulta que ellos en realidad son copias virtuales creadas a partir de un escaneo digital, es decir, no son humanos, algo que ellos mismos intuían pero no querían aceptar, provocando así un quiebre emocional en todos al darse cuenta que estaban intentando alcanzar un objetivo que es inalcanzable, y si te lo pones a pensar en un minuto, es muy frustrante. Pese a ello, Kinger hace todo lo posible por seguir adelante, con Popni quien se le acerca y le cuenta de sus miedos y el sentirse inútil, pero él le dice que no es así, dado a que ella es la persona más fuerte que entró en el circo, a tal punto para descubrir la verdad de este mundo, pues Popni siempre fue el cable a tierra de todos, dado a que ella se preocupó por el grupo y al mismo tiempo trata de poner a todos de su lado, pero aún con ello también se rompe por la revelación, dado que ella carga con el peso del grupo y siente que les falló, aunque al mismo tiempo ella es de esas personas que no se rinde ante los problemas por más difíciles que sean. Es entonces que juntos tratan de reparar el circo y poco a poco los demás siguen su ejemplo, todos menos uno. A lo largo de este video evité hablar del personaje de Jax y la abstracción, pero esto es porque ambas van de la mano. Resulta que la abstracción toca un tema muy difícil, y es que la misma es una metáfora al suicidio. Desde el primer capítulo se nos muestra a otro personaje llamado Cosmo, el cual termina abstrayéndose y atacando a todos. Resulta que él no fue el primero, dado que ya había más personajes antes que Popni y los mismos terminaron con ese destino. Ahora, si tomamos en cuenta el cómo cuando una persona decide terminar con su vida, notamos que la abstracción y el suicidio son parecidas, ya que todas las abstracciones que pudimos presenciar no fueron de forma rocambolesca, sino que fueron de una forma silenciosa y solitaria. Cosa que duele, pero lo es más cuando fuiste una de esas últimas personas que pudo hablar con dicha persona. Durante toda la serie se nos presentó a Jax como el arquetipo del personaje chistoso y caótico, siendo un cabrón con la mayoría, tratándolos mal hasta el punto de hacerles la vida imposible. Pero esto en realidad fue una máscara, y si bien cada uno ocultaba muchas cosas, de todos los personajes, Jax era el que más secretos tenía, por
no decir que era el más roto internamente y del cual se vaticinaba que se abstrayera, cosa que al final pasó, puesto que al descubrir la verdad de todo, él optó por rendirse. Pero aún con ello, duele, y pese a que todos se sienten tristes, cada uno reacciona de manera diferente. Zubul, por su lado, termina enojada, pese a ser la persona que más lo insultaba y esperaba ese resultado, no sabe cómo procesarlo. Por su parte, Gangle, quien es normalmente la más emocional de todos y, aunque siempre fue la víctima de las bromas e insultos de Jax, no puede llorar por él. Pero esto último es entendible, dado a que Jax fue su bully. Y en cuanto a Ragatha, ella se culpa a tal grado diciendo que ella era la que debía irse primero, y aún más porque hubo un tiempo donde ella fue la más cercana a él. Hasta que ocurrió algo donde su amistad ya no se pudiera recuperar. Aunque lo que ella quería era no perder a nadie más. Es entonces cuando Popni vuelve a ser el ancla de Ragatha, recordándole que ambas son amigas y que no la va a abandonar. Luego de eso, Popni busca a Jax y cuando lo encuentra, entra en su mente donde podemos apreciar varias puertas donde cada una nos muestra distintos comportamientos que Jax tomaría si cada uno de los personajes se abstrae. Con la partida de Ragatha, Jax tomaría una personalidad más sádica y violenta. Con la partida de Zubul tomaría una personalidad más coqueta, sensual y algo dominante, en especial con Gangle. Y si Gangle fuera quien se abstrayera, tomaría una personalidad más caótica y juguetona, siendo de alguna forma medios con los que intentaría lidiar la pérdida de los demás, incluida una puerta de la cual se intuye que sería el resultado si Popni se terminara abstrayendo en lugar de Jax, aunque la misma está encadenada a tal grado que es imposible entrar. Luego de eso nos topamos con dichas personalidades en otro cuarto, junto a uno que está encadenado tocando el piano. Después de eso descubrimos el pasado de Jax. Claro, Jax podrá ser el peor personaje de la serie, pero al mismo tiempo tiene el mayor trasfondo de todos. Resulta que Jax tenía dos personas muy importantes, las cuales fueron Rivet y Kofmo, quienes fueron sus mejores amigos en el circo, en especial con la primera, con quien logró abrirse por primera vez. Resulta que Jax venía de un hogar disfuncional, con un padre ausente y que siempre se sentía decepcionado de él, a tal punto que después de un divorcio él nunca volvió, situación que afectó tanto a Jax como a su madre, cuya relación con ella también fue tensa, a tal punto que cuando le contó algo muy personal, ella se burló provocando que ambos discutieran. Pero luego de eso, cuando ella lo abrazó, debido al cúmulo de emociones, él empujó contra el suelo. Sin embargo, cuando él entró en razón y se dio cuenta de lo que hizo, él escapó, vagando incluso un tiempo en las calles, hasta que terminó en el circo. Si bien Jax luego de eso se asusta por haber contado algo personal, Rivet lo sienta y le hace saber que él estará acompañado. Pero, tristemente todo va de mal en peor, porque luego de que Kofmo toca la puerta y Jax, al ver lo vulnerable que es, se vuelve a poner su máscara. Y al mismo tiempo se pone más distante con Rivet, al punto que en una aventura ella lo encara para que vuelvan a ser amigos, pero esto termina en una pelea donde toda amistad posible se termina. Después de eso, Jax ignora por completo a Rivet, hasta que al final ella se abstrae rompiendo más a Jax, y aún más porque él es responsable de ello. Lo peor es que en lugar de abrirse con los demás, él mantiene una mentalidad de todo está bien y fingir demencia, ignorando a Kofmo e igualmente abstrayéndose, viendo su reacción y asimismo tratando de recomponerse para ser el Jax de siempre pese a lo roto que ya se encontraba. A este punto muchos pensarían que la serie intenta justificar su comportamiento, pero es lo opuesto, pues te muestra por qué fue así, el por qué trataba mal a todos, por qué no quería abrirse con nadie y su eventual final. Pues a final de cuentas él mismo se provocó esto y terminó arrastrando a otros en el proceso, pero pese a saberlo también duele. Y ojo, sería tonto decir que hay que perdonarlo, y más después de ver lo horrible que fue, aunque al mismo tiempo lo quieres ayudar, como lo intentó hacer Popni. Luego de eso, ella se topa con el verdadero Jax, y aunque él no quiere que Popni esté ahí, al final ella lo abraza teniendo una conversación donde Jax se arrepiente de lo que hizo, pero pese a ello, él sabe que ya es muy tarde, y en el momento que dice: no tenía caso. Yo mismo me provoqué esto. Ahora sí ya no tiene arreglo. Lo deja muy claro. Es más, el personaje que mejor expresa esto es Gangle, quien luego de todo esto logra llorar, más que nada por el cúmulo de emociones que siente. Pues aunque Jax fue un hijo de puta con ella, también ella no puede evitar sentirse mal por él. Al final de cuentas, eso nos hace humanos. Finalmente, Popni es rescatada por los demás y luego le recuerdan que no estará sola dado que los tiene a ellos. Después de eso, logran contener a Jax en una carpa oscura para mantenerlo tranquilo y es cuando pasamos al final. Durante ese tiempo nos enteramos que Kane logró sobrevivir, pero quedando atrapado en el vacío, donde, luego de tener una pelea interna y pasar un rato en solitario, vemos que decide aprender de los humanos y al mismo tiempo el cómo fue creando el circo.
Total, que al final, Cain arrepentido decide dejar su ego y complejo de Dios para poder regresar con los demás, separando la IA azul de su cuerpo junto con gran parte de sus poderes. Pese a ello, aún tiene algo de miedo, porque sabe que no lo perdonarán tan fácil, pero gracias a la luna decide seguir adelante y pese a ser una IA, la misma se siente humana. Comete errores, sabe que no es perfecto, pero decide aprender de los mismos. Aquí quiero hacer un paréntesis porque notamos el contraste que hay entre Jax y Cain. Pues mientras uno prefirió hundirse y no aceptar sus errores, el otro decidió aprender de los mismos y seguir adelante. Pues al final tú puedes hundirte y quedarte atrás o levantarte y seguir adelante. Cabe aclarar que algo parecido también ocurrió en Murder Throne precisamente con los personajes de J y B, pues una aprendió a abrirse y confiar en los demás, teniendo amigos que se preocupan por ella, mientras que la otra, al no poder enfrentar sus miedos, terminó sola y sin nadie a su lado. Después de que Cain se reencuentra con el grupo, hacen las paces y aunque aún no confían del todo en él, le dan una oportunidad. Luego, él les muestra lo que fue de sus versiones humanas, donde cada uno logró superar sus dificultades y logró seguir adelante. Hasta el propio Jax, quien pese a todo lo que vivió, también pudo continuar con su vida. Con eso en mente y sabiendo lo que fue de sus contrapartes humanas, el grupo decide seguir adelante en este mundo, ya no como una prisión, sino como un nuevo hogar, concluyendo así esta gran serie. En conclusión, El Asombroso Circo Digital es una gran serie que toma elementos coloridos y misterios juntándolos en una historia que te llega al corazón. Un apartado sonoro y visual sorprendente, con personajes con un gran trasfondo de los cuales sí o sí te provocarán diversas emociones, ya sea felicidad, rabia o tristeza, y sumado al hecho de que todo esto se hizo en solo 9 capítulos sin la necesidad de extenderse artificialmente, es brillante. Claro, hay cosas que tal vez quedaron un poco al aire, pero eso no quita que tuvo una gran conclusión, la cual es bastante sólida a mi parecer. Pero bueno, esto es solo mi opinión, y si tienen una opinión diferente, les invito a dejarla en los comentarios del video. Si les gustó el video, no se olviden darle like al botón que está aquí abajo. Si les gustó mi contenido, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita, es gratis. También me pueden seguir en mis redes para estar atentos a cualquier novedad que estaré publicando. Sin más que decir, se despide Little Blade deseándoles un gran día, tarde o noche. ¡Nos vemos!